A continuación se hará un análisis comparado entre 8 países, los cuales son Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita y por último, Argelia. A continuación se abordarán 4 criterios, los cuales son geografía, sistemas políticos, idioma y cultura y demografía. A continuación se abordará Afganistán. Se hablará del criterio de sistemas políticos. Este país ha afrontado grandes problemas a lo largo de su historia. En la actualidad, su sistema político se basa en la república, pero este ha tenido profundos cambios en las últimas décadas. Estos cambios han producido que en la actualidad el país cuente con grandes problemas de inseguridad en su sistema de salud y una gran confusión en el marco de su gobierno. Hasta el 2001, el control del país estuvo en manos de los talibanes, una facción política militar fundamentalista islámica, quienes instauraron un emirato islámico en Afganistán, tras la intervención de una coalición dirigida por los Estados Unidos. La comunidad internacional instauró un gobierno democrático, pero la situación del país es compleja, ya que gran parte de la población no acepta este gobierno y aún siguen acudiendo a tribunales de justicia talibanes. En comparación con Andorra, que tiene un principado parlamentario y es un país con una gran estabilidad en su gobierno, en donde la democracia se ejerce de forma efectiva. Hay un gran contraste entre estos dos países, ya que Afganistán está viviendo una etapa de reconstrucción, en la cual existe una gran confusión entre la población y en la cual las instituciones gubernamentales no pueden ejecutar en totalidad sus funciones. Existen grandes problemas sociales, ocasionados en gran parte por grupos armados opositores al gobierno, y la población aún acude a los organismos instaurados por el antiguo régimen de los talibanes como una protesta a la injerencia en su país del Estado ajeno. Afganistán es un punto clave en la ruta del tráfico de estupefacientes de Europa a Asia, y este es otro gran problema que ha enfrentado el gobierno. A diferencia, Andorra tiene un sistema político consistente y claro, que ya está construido en su totalidad, en donde las ramas del poder cumplen los objetivos para los que fueron creados. Las instituciones del gobierno son respetadas por la población. El régimen de salud y la seguridad pública del país son eficientes. Esto hace que el progreso del país sea mucho mayor y que exista una relativa tranquilidad en el país. A continuación se hablará del segundo país, el cual es Albania. Se tomarán los criterios de geografía y demografía. Albania tiene aproximadamente 3.020.209 habitantes en un área geográfica muy reducida, la cual la mayoría de su población es de carácter rural, siendo tan solo el 2,21% de ciudad, lo que trae como consecuencia que tenga un mercado de carácter urbano e influya en su poco desarrollo económico. El siguiente país a tratar es Alemania, que se comparará con Argelia. Estos dos países que contrastan notablemente en cuanto a la geografía de cada territorio. Al sur de Argelia se encuentra el Sahara, el cual constituye más del 90% de la superficie del país. La presencia de este desierto produce que ésta sea en su mayoría una región con tierra árida y con imposibilidad para el cultivo, a diferencia de Alemania, un país que se caracteriza por gozar de una gran diversidad y por poseer tierras fértiles para el cultivo en la mayoría de las zonas del país. Las tierras cultivables de Argelia son del 3,2%, mientras que en Alemania son el 34,0%. Este factor ha influido profundamente en la economía de cada uno de estos países. La industria especializada en la producción de bienes industriales complejos es la principal base económica de Alemania, pero esto no impide que la agricultura juegue un papel esencial en este país. Alemania cuenta con la tradición más larga de agricultura orgánica y en la actualidad es uno de los mayores importadores de productos orgánicos, lo que hace que en este país no dependa de un solo sector para poder mantener la economía estable. Si se contempla a lo largo plazo,
Para Argelia sería un problema depender en gran medida de la explotación de los hidrocarburos, ya que los recursos naturales no son infinitos y algún día, si estos llegan a escasear, la economía argelina se vería profundamente afectada. A continuación, se destacará Angola y Antigua, con los criterios de las lenguas. En cuestión de lenguas, Angola, Antigua y Barbuda guardan similitudes muy parecidas en su historia. Ambas fueron colonias de imperios europeos. Por su parte, Angola fue colonia portuguesa y independizó en 1975. Su lengua oficial es el portugués y Antigua y Barbuda fue colonia inglesa, lo que produjo que su lengua oficial sea el inglés. El portugués pertenece a la familia indoeuropea, al igual que el inglés. Su diferencia radica en que la primera es la rama itálica y la segunda es la rama germánica. A pesar de esto, en cada uno de estos países se han generado dialectos nativos. Un claro ejemplo es Antigua y Barbuda, en donde existen dialectos propios y lenguas criollas como el criollo leeward. Ambos países tienen algo en común y es que sus idiomas oficiales hacen parte de la familia más hablada del mundo y la que tiene mayor facilidad para su aprendizaje. El siguiente país es Arabia Saudita. Esta vez se ha planteado una pregunta para darle la solución. La pregunta es, ¿qué influencia tiene el Islam en la economía y la política de Arabia Saudita? En términos de relaciones económicas de Arabia Saudita con otros estados, ninguna influencia, pero internamente sí hay una gran influencia del Islam a nivel económico, como se puede ver en la banca saudí, la cual se maneja bajo los preceptos del Islam y esto ha traído beneficios para los clientes, tales como la baja de los intereses de los préstamos de dinero y más. Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo a nivel mundial y también da contratos para construcción de infraestructura en su propio territorio. Pero con dichos contratos hay una serie de problemas. Uno de estos problemas es con España, el cual tiene la responsabilidad de construir una vía entre la Meca y Medina. Pero como son extranjeros, no pueden entrar a ninguno de los dos territorios. Esto ha conllevado una serie de discusiones entre los españoles y los saudíes. Antes de hablar de la política de Arabia Saudita, hay que saber que el país es una de las pocas monarquías absolutas que existen en la actualidad. Esto ha conllevado una cierta inconformidad entre una pequeña parte de la población, pero que no tuvo mayor injerencia en el tema. Sin embargo, hay cosas que las mujeres no pueden hacer, como conducir carro y a veces no pueden ni ejercer la profesión que estudia, lo que no comparte gran parte de la población. Ahora sí, hablando en términos políticos de Arabia Saudita, el Islam tiene una gran influencia, principalmente porque el país tiene una organización estatal que se basa dentro de la creencia religiosa, en este caso musulmán, pero de la rama wahabita. Esto hace que todos sus aspectos sean un Islam mucho más ortodoxo. En esto entran temas como la aplicación de la Sharia, con la cual se juzgan los crímenes cometidos en el país, e inclusive no hay cavidad para el racionalismo, es decir, cuando el Corán se refiere el castigo más fuerte y ejemplificante que se puede imponer al cometer el delito. El último país a tratar es Argelia. La siguiente conclusión se dará en base a la hipótesis de la ignorancia planteada por Acemoglu y Robinson en por qué fracasan los países. Afirman que los países pobres lo son porque tienen muchos fallos de mercado y porque los economistas y diseñadores de políticas no saben cómo eliminarlos y han hecho caso de consejos equivocados en el pasado. Dando cuenta de esto es posible afirmar por qué. Por ejemplo, al menos 50 personas por día intentan emigrar ilegalmente hacia Europa en busca de mejores oportunidades y calidad de vida. Lo anterior se puede ver reflejado en factores como la inflación, 3,9% anual, el desempleo, 10,3% anual, el crecimiento del PIB, 3,1% anual, que demuestran que la falta de liderazgo tiene sumida al país en una profunda crisis social y al no tener la capacidad para administrar recursos económicos y naturales conlleva a fracaso del país.